Domingo 4 de septiembre. Buenas tardes. El balance inicial es un elemento importante en el trade, ¿no? Es un elemento al que debemos prestar atención porque nos puede dar información interesante. El balance inicial lo que nos va a representar, para los que no sepan qué es el balance inicial, se trata del primer conjunto de periodos de 30 minutos que hay en el mercado. O sea, el primer par de periodos de 30 minutos que tengamos en el mercado va a ser conocido como el balance inicial. En las gráficas de perfil de mercado, si tienes cualquier plataforma que tenga ese tipo de herramientas, te lo va a marcar. En este caso lo tenemos marcado como esas barras azules. Cada barra azul que tengamos en nuestra plataforma va a representar el balance inicial. Si vamos a una plataforma que no lo tenga marcado, pues lo que puedes hacer simplemente es agarrar tus gráficas de velas japonesas y agarrar la combinación de los dos primeros periodos de 30 minutos que tengas en el mercado y marcar el mínimo y el high. Y eso simplemente te va a marcar el balance inicial de esa sesión de mercado. Y la información que esto te va a dar va a ser prácticamente eh, cuál es el potencial que tiene el día o qué tipo de día podría ser, ¿no? Hay gente que lo utiliza como su estrategia. Mi estrategia es agarrar el balance inicial y tradear en base a él, ¿no? Si salimos shortear o usarlo como resistencia, sí se puede utilizar de esta forma. Hay cierto grado de efectividad que vas a tener, pero depende mucho del contexto. O sea, lo que siempre platicamos, cualquier patrón de velas, cualquier indicador, cualquier media móvil, incluso el mismo perfil de mercado, necesitas ponerlo en contexto para que haga sentido. Siempre hablamos de que queremos tener un círculo de puntos de información que mientras más completo esté, pues con más seguridad vamos a estar en la oportunidad de inversión que vamos a tomar. Y esos puntos de información pueden ser observaciones como el balance inicial, a lo mejor un patrón, a lo mejor tu estado emocional, a lo mejor el contexto macro, a lo mejor las noticias que hay ese día, otros indicadores como los internals. Mientras más los puntos de información se combinen en una sola hipótesis o en una sola idea de trade, pues, más efectividad o más probabilidades de éxito va a tener ese trade que estás buscando. ¿Cómo utilizo yo como trader de perfil de mercado, como trader de order flow, el balance inicial? Simplemente es un conocimiento de background, como un conocimiento general o básico que tengo que tener sobre el mercado, tengo que saber que está ahí y no es algo que me concentre profundamente, ¿no? No es algo en lo que estoy pensando todo el día. ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo me sirve? Cuando tengo un tipo de día en el que mi balance inicial no tiene una gran extensión de rango, vamos a poner el caso, por ejemplo, de este día, el viernes, cuando el rango de A y el rango de B son muy parecidos, son similares, o sea, B está dentro de A o A está dentro de B, o la diferencia es muy poca, apenas dos letras o apenas un par de ticks. Esto me abre la posibilidad de que el día se trate de un día rotacional, ¿no? O sea, un día en el que vayamos a estar de arriba abajo, de arriba abajo. Porque, ¿qué me está diciendo ese balance inicial? Me está diciendo que no hay, si ese es mi balance inicial, me está diciendo eso, que no hay una extensión de rango hacia arriba o hacia abajo. Entonces, muy probablemente no vaya a haber un liderazgo. En el caso del viernes, sí nos sirvió de cierta forma, nos dio la información necesaria de que en el extremo inferior, durante los primeros minutos, no teníamos ventas, no teníamos liquidez, no teníamos presión de venta. Eso nos permitió tomar un long temprano el viernes buscando el high del día, pero no solo es por el balance inicial, había un contexto detrás, teníamos el elemento del perfil de mercado con todos los vendedores atrapados acá, el montón de volumen aumentando y terminando el día con un cierre alcista después de una tendencia muy definida. Entonces, hay un contexto detrás para ese trade que pudimos tomar y incluso mira cómo después, más tarde en el día, tuvimos esta liquidación o esta venta loquísima de casi 100 puntos. Entonces, no es ver el balance inicial y creer que absolutamente no va a haber ningún otro movimiento porque ya está definido el balance inicial, ¿no? Es un punto de información más en el mercado, pero pues quieres utilizarlo como eso, como un punto de información y no quieres que sea la base absoluta de tu análisis. Vamos a poner otro ejemplo. Está el caso de este día, es el 30 de agosto. Y vemos el 30 de agosto, tenemos el rango de A, que es todo este, y luego tenemos el rango de B. Eso quiere decir que durante la primera hora de mercado, el rango se estuvo expandiendo. Hubo una diferencia entre el primer rango de 30 minutos y el segundo.
¿Eso qué nos dice? Bueno, pues que hay un liderazgo o que hay una posibilidad de continuación de la extensión del rango de la tendencia. Y es lo que vemos. Vemos que abre A y baja el precio, abre B y baja más el precio. Y luego cuando abre el tercer periodo de 30 minutos, C, o sea, eran las 10:30 de la mañana, también hay una extensión de rango. O sea, seguimos extendiendo el balance inicial, ¿no? No siempre va a pasar eso, depende del contexto. Bajo el contexto de este día, ¿por qué pudimos tomar un trade o cómo nos pudo haber servido esa información? Bueno, tomando en cuenta de dónde venimos, ¿no? Agarrando el contexto que teníamos. Órale, tenemos un rango de balance aquí de 4 días, un spike up, no hay continuación, al día siguiente liquidamos. Al siguiente día encontramos compradores, pero con un ritmo muy lento en la punta, y al día siguiente rompemos los mínimos de ese día anterior, es decir, estamos rompiendo la posición de los compradores que estaban allá. ¿Qué nos indica eso? Que muy probablemente los compradores que estaban aquí no eran compradores que querían regresar el precio arriba, sino que eran gente que vendió aquí arriba y quiere cubrir sus posiciones aquí abajo, es decir, ganar dinero. Mucha gente estaba comprando aquí para llegar a 5,000, pero mucha otra gente, o con nosotros le decimos el operador compuesto, anticipó este movimiento o generó este movimiento y comenzó a vender tal vez durante estos 4 días o tal vez en este máximo de aquí arriba. Entonces, cuando el precio empieza a bajar a un nivel o a una área interesante para este participante, va a querer cubrir sus posiciones. Es decir, si vendiste arriba, cuando baje el precio, vas a querer comprar para cerrar tu posición, o sea, para ganar dinero. Entonces, cuando rompemos el mínimo de esa posición este día, entendemos que la posición del comprador ya no está ahí presente. Confirmamos la teoría de que el comprador que está ahí abajo solo era un comprador que estaba cubriendo sus posiciones. Eso se hubiera cancelado si al día siguiente regresábamos por encima y empezamos a corregir lo que pasó. No tuvimos ese escenario. Entonces, sumado a ese contexto, vemos un balance inicial aquí abajo que nos da el primer periodo de 30 minutos que baja y el segundo periodo de 30 minutos extiende el rango del balance inicial. ¿Qué te quiere decir eso? Que muy probablemente el siguiente periodo de 30 minutos pueda también extender el rango del mercado. Y si vemos todavía que rompemos ese rango, es este día de acá el que estamos viendo. Y si vemos que rompemos ese rango de B, o sea, el mínimo de B, el mínimo del balance inicial, pues muy probablemente se le vaya a dar continuación. Sin embargo, tú pudiste haber anticipado ese trade desde antes, desde aquí arriba, cuando estabas en el mínimo del día anterior, ve lo empieza a romper sin necesariamente esperarte a que se termine de desarrollar el balance inicial. Porque cuando ya estás rompiendo el mínimo de A y estás rompiendo el mínimo del día anterior, aunque tu extensión de rango sea pequeña, si el ritmo, si el tempo, si la fuerza con la que se está rompiendo ese mínimo anterior te está confirmando todos los anteriores puntos de información que tenías, pues ya te haces una idea de que muy probablemente el balance inicial vaya a seguir extendiéndose o vaya a seguir bajando. Entonces, espero que todo esto te haya servido mucho. Si estás empezando a trabajar con el balance inicial, no te cases con eso, es como todo. Hay gente que utiliza la caja de 5 minutos. A lo mejor y te sirve, eso es lo que yo no utilizo, ¿no? Pero hay gente que lo utiliza, que si regresas y sales, bueno, entonces vendes, o que si no sales aquí, compras. Ese estilo de cosas te pueden servir, pero necesitas ponerlas en contexto. Todo requiere en contexto. No intentes buscar respuestas sencillas o respuestas absolutas, porque eso no te va a servir. Cuando lleves suficiente tiempo haciendo trading, te vas a dar cuenta que eso no existe. No podemos tratar de encontrar respuestas sencillas para preguntas complejas. En la medida de lo posible queremos simplificarlo, pero sin irnos al extremo de quererlo extremadamente sencillo, ¿vale? Entonces, espero que eso te haya servido. Te mando un abrazo y nos vemos próximamente.